En una diapositiva, además de insertar textos y gráficos, podemos también insertar tablas que nos permitan organizar mejor la información. Crear una tabla es una manera sencilla y eficaz de enriquecer una presentación de PowerPoint. Usar tablas nos va a permitir exponer la información de una manera mucho más rápida y ordenada, y esto hará que la audiencia encuentre rápido los datos y entienda mejor los conceptos involucrados. Las tablas son herramientas gráficas que se utilizan para exponer información de una forma mucho más fácil en vez de realizarlo a través de otro método. De esta manera se pueden incluir cualquier tipo de información numérica y de texto, y a su vez se pueden combinar diferentes variables para interpretar y estudiar los datos que incluyen. Pueden ser tan simples como una combinación de columnas y filas o pueden ser más sofisticadas, casi como unas infografías. Sea cual sea el caso, se puede utilizar de muchas maneras para comparar datos y resumir la información. Dentro de los beneficios más importantes que tenemos al insertar tablas en PowerPoint se encuentra la posibilidad de incluir de forma ordenada en una sola diapositiva una gran cantidad de datos. Esto hará que se pueda leer la información de un modo mucho más fácil. A su vez, vamos a poder graficar estos datos de una manera más sencilla, por lo que podremos usar diferentes herramientas que nos ofrece PowerPoint para incluir la información en una gráfica de histogramas, círculos o dispersión, entre otros métodos. También podremos añadir una tabla a la diapositiva para que la audiencia logre entender de una manera más rápida la información que queremos transmitir. No debemos olvidarnos que en una tabla se puede incluir también animaciones, por lo que las opciones de efectos que nos ofrece PowerPoint generarán un aspecto más profesional en la presentación. Las tablas que se utilizan en PowerPoint están más relacionadas con las que podemos usar en Microsoft Word, en las que tendremos muchas opciones para incluir un diseño de encabezado, de fondo y de bordes. A su vez, será más fácil incluir textos, gráficos y cualquier otro tipo de información relacionada con diseños de exposición. Por tal motivo, en este tipo de tablas no podremos incluir funciones matemáticas ni ningún otro elemento que nos ayuden a resolver operaciones aritméticas como lo haríamos en una tabla de Microsoft Excel. En caso de que necesitemos usar funciones en las tablas de PowerPoint como en las de Excel, tendremos que dirigirnos a la opción de hoja de cálculo de Excel ubicada en la pestaña Insertar dentro del grupo Tabla. Esta es la única manera de la que sí podríamos usar las funciones conocidas en una plantilla. Insertar una tabla en una presentación de PowerPoint es sencillo. Para insertar, debemos seguir los siguientes pasos y hay dos formas de hacerlo. La primera es si nos encontramos con una diapositiva con un diseño especial, por ejemplo, como en esta diapositiva que tenemos el diseño de título y objetos. Como podemos observar, la diapositiva tiene un marcador de posición que nos va a permitir insertar diferentes objetos, entre ellos, insertar una tabla. Si hacemos clic sobre el primer icono, nos va a permitir insertar la tabla a través de un cuadro de diálogo de insertar tabla, donde tenemos que definir el número de filas y columnas. Por ejemplo, vamos a indicar que son 4 columnas, 2 filas, y luego clic al botón aceptar. Otra forma de insertar una tabla es si es que tenemos el diseño en blanco, como en este caso, dirigirnos a la ficha Insertar. En el grupo Tablas, hacer clic al comando Tablas. Aparece una especie de cuadrícula que representa las filas y columnas de la tabla. Deslizamos el mouse sin hacer clic sobre el número de columnas y filas que deseamos. Las casillas, que representan las filas y columnas, aparecen seleccionadas en la cuadrícula. Como podemos observar, se van seleccionando y en este caso se enmarca de un color naranja. Luego, hacemos clic una vez determinado el número de filas y columnas. Automáticamente aparece la tabla en la diapositiva en forma de un objeto de gráfico. A la vez aparecen en la cinta de opciones dos pestañas: la pestaña Diseño de tabla
y disposición. Para activar una celda o casilla, debemos hacer clic dentro de ella. Y de esta forma el punto de inserción se coloca dentro de la celda. A continuación, podemos introducir un texto deseado. Por ejemplo, facultad. Si deseamos pasar a otra celda, presionemos la tecla Tab. Y de esta forma pasamos a la siguiente celda y podremos escribir el siguiente texto deseado. Cada vez que presionamos Tab, pasamos a la siguiente celda. Y si presionamos Shift Tab, regresamos a la celda anterior. También es posible dibujar una tabla. Esta técnica permite crear una tabla con filas y columnas dispares y personalizar los bordes de la misma. Primero, seleccionamos la diapositiva en la cual vamos a insertar, en este caso dibujar la tabla. Luego nos dirigimos a la ficha Insertar. En el grupo Tablas hacemos clic al comando Tabla. Y luego seleccionamos la opción Dibujar tabla. Después de seleccionar la herramienta, podemos observar que el puntero del mouse adopta la forma de un lápiz. Hacemos clic y luego arrastramos para dibujar el contorno externo de la tabla. Como podemos observar, acabamos de dibujar el borde de la tabla. Luego aparecen las pestañas contextuales, igual que en el caso anterior, diseño de tabla y disposición. Para dibujar las líneas internas, nos dirigimos a la ficha Disposición y a través del grupo Filas y Columnas insertaremos las filas y columnas. Una vez que el cursor está dentro de la tabla, podemos hacer clic al comando, por ejemplo, Insertar debajo, e insertará una fila. Si hacemos clic al comando Insertar a la izquierda, insertará una columna. Y de esta forma nosotros podemos ir añadiendo las columnas y filas que deseamos que tenga nuestra tabla. Y de esta forma la podemos dibujar. Después también podemos nosotros a través de la ficha Diseño de tabla escoger si deseamos un estilo de pluma, grosor y el color de la pluma para poder aplicarla a la tabla. Si deseamos borrar una línea, utilizaremos el comando borrador que se encuentra dentro del grupo Dibujar bordes. Al hacer clic al comando, el puntero del mouse se convierte en un borrador. Luego tenemos que hacer clic sobre la línea que deseamos eliminar, por ejemplo, sobre esta. Al hacer clic se elimina la línea que dividía y ahora es una sola celda. De esta forma nosotros podemos ir eliminando bordes de la tabla. Cuando hemos terminado, simplemente hacemos clic nuevamente en la herramienta borrador para regresar al puntero normal del mouse. De estas formas nosotros podemos insertar una tabla en PowerPoint y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.